Bienvenida. Gracias. ¿Quién sos? Soy Yara Steinberg y soy licenciada en fonoaudiología. ¿Qué es la fonoaudiología? Es una carrera que abarca diferentes áreas que engloban la comunicación, el lenguaje, la audición, la voz y la fonoestomatología. Ok, mucha información. Mucha información como para arrancar. Sí. ¿Y sobre qué trabaja un fonoaudiólogo? Depende en qué se especialice ese terapeuta, pero puede ser por un tema en relación al lenguaje y la comunicación, un tema en relación a la voz, ya sea por entrenamiento de voz profesional o por una patología vocal, por una necesidad de mejorar la calidad en la audición. Y la fonoestomatología engloba todo lo que tiene que ver la deglución y los aspectos más en relación a esa área. Vamos a hablar un poco sobre la hipoacusia, pero antes quiero entender cómo funciona el oído, que es algo que nadie se pregunta en la vida cotidiana y sin embargo es como fundamental. Bueno, el oído está compuesto por 3 partes, un oído externo, oído medio y oído interno, y las 3 partes son fundamentales para escuchar los sonidos, básicamente. La parte del oído externo lo que hace es captar los sonidos del ambiente, del habla, y los va pasando a través del oído medio hacia el oído interno, que es donde está la cóclea. Y el oído interno lo que hace es, tiene unas células que al moverse unos pelitos que tienen estas células, se dispara un potencial de acción que hace que se active el nervio auditivo y la información llegue al cerebro. Así funciona a grandes rasgos la audición. Todo esto en milésimas de segundo. ¿Y qué pasa cuando una persona nace sin audición? Depende dónde esté la lesión. Si es sin audición, sin nada de audición, en general hay una lesión en lo que se llama las células ciliadas, que son las células del oído interno. Y nada, esta persona lo que pasa es que el oído externo, el oído medio pasa el sonido, pero cuando llega al oído interno no hay células o no hay suficientes células para que puedan disparar este potencial de acción, entonces la información no llega al cerebro. ¿Y qué se hace frente a algo así? Por ejemplo, hoy nace un bebé en Argentina. ¿Existe algún estudio que se le haga en el momento del nacimiento como parte de la rutina para detectar si no escucha? Sí, hay una ley en Argentina que lo que nos permite es evaluar la audición de los niños recién nacidos. Es un estudio que se llama autoemisiones acústicas. No es invasivo para nada, es súper amable y nos da información sobre la audición al momento del nacimiento del niño. ¿Y qué pasa si por X motivo es un niño que no pasó por ese estudio? ¿Cómo una persona se puede dar cuenta de si un bebé no está escuchando? Bien, en realidad depende de muchos factores. Cuando hablamos de hipoacusia hablamos de una pérdida auditiva que puede tener diferentes grados, ¿sí? Hay pérdidas más leves, más moderadas y hay también severas y profundas. Entonces, dependiendo del grado de pérdida auditiva, va a variar la respuesta de ese niño. Entonces, si es una pérdida severa o profunda, posiblemente ese niño no responda a ciertos sonidos ambientales fuertes, como un grito, un portazo, ruidos que sean muy, muy estruendosos, no responde. Entonces empieza a llamar la atención. Muchas veces pasa que sí recibe ciertos estímulos, porque la hipoacusia no es tan severa, y entonces si no es estudiado a tiempo, corre el tiempo y el equipamiento auditivo llega más tarde, porque, no sé, llama la atención que no adquiere el lenguaje o que no lo adquiere como corresponde, y ahí es cuando nos convocan. En general igual llegan con un diagnóstico al nacer, o por lo menos una primera impresión de un diagnóstico. ¿Y ese estudio podría llegar a dar mal, por ejemplo? Sí, puede dar mal. En el caso de que dé mal, se mete al niño como en un protocolo, digamos, donde se realizan ciertas evaluaciones para determinar si tiene una hipoacusia y cuál es ese grado. Volvamos un poco a lo que es la hipoacusia, que si querés definirlo un poco mejor de forma más técnica. Eso, es una pérdida auditiva que puede variar en grado y también puede variar la ubicación de la lesión. Okay. La lesión puede estar en el oído externo, en el oído medio o en el oído interno. ¿Y puede tener causas genéticas? Sí, las causas pueden ser muchísimas, la genética es una de ellas. Pero bueno, también hay ciertas infecciones durante el embarazo que pueden generar hipoacusia también. La prematurez incrementa, digamos, es un factor de riesgo también para generar una pérdida auditiva. ¿Y un bebé puede nacer escuchando y en los primeros meses de vida perder la audición? Sí, también. Sí, o puede también nacer con una hipoacusia leve, que este estudio de las autoemisiones no lo detecta y que se vaya empeorando el grado, digamos, de pérdida. Vamos hoy a la tecnología que hay
para que las personas puedan transitar una hipoacusia de forma más leve o con mayor adaptación a lo que sería la normalidad de la audición. ¿Qué herramientas hay hoy o qué dispositivos existen? Existen distintos dispositivos auditivos, están los audífonos, que tal vez son los más comunes, los implantes cocleares y los dispositivos que se llaman de conducción ósea, que no son tan frecuentes, no se escuchan tanto, pero también se utilizan. ¿Y vos con cuál de esos trabajas? Con los 3. Y trabajás especialmente con niños. Exacto, trabajo con niños pequeños. ¿Querés contarme un poco de, primero, capaz, cuál es la diferencia entre estos 3 tipos de equipamientos y después cómo haces vos ese trabajo? Dale. Los audífonos son unos aparatos que lo que hacen es amplificar el sonido. O sea, la persona no necesita pasar por una cirugía, simplemente una vez que se hace el diagnóstico y se determina dónde está la lesión y cuál es el grado de pérdida, el audífono lo que hace es amplificar el sonido para que en el caso de que sea una pérdida en el oído interno, una lesión en el oído interno, lo que se hace es amplificar el sonido que reciben las pocas células que están disponibles en ese oído interno. Esa es la función del audífono. O también si hay una lesión en el oído medio, lo que hace es tratar de amplificar el sonido para que llegue mejor al oído interno, digamos. ¿Y en el caso del implante coclear? Y el implante coclear ya es otra historia, porque hay que pasar por una cirugía, pero lo que hace básicamente es reemplazar la función de estas células ciliadas, que son las que están en el oído interno. Estas células están dañadas, entonces al no llegar la información al nervio auditivo, no llega la información al cerebro, que es lo que nos interesa, al fin y al cabo. El implante coclear es ese que vemos que está como imantado a la cabeza, ¿verdad? Exacto, sí, la cirugía lo que hace es poner la parte interna del implante. Lo que se hace es se pone una cadena de electrodos en la cóclea, porque la cóclea está dividida o digamos determinada de una forma que se llama tonotópica, como si fuera un piano. Y estos electrodos lo que intentan es replicar eso. Entonces, dependiendo del sonido que le llega al niño o al adulto que está implantado, va a variar la zona de electrodos que se enciende. Pero con la cirugía se pone la cadena de electrodos y también se pone esto que vos decís del imán, que es el que se conecta con el procesador y la bobina, que es la parte externa del implante. Y cuando una persona crece, esto es como una pregunta tal vez medio básica, ¿no? Pero que me surge. Cuando un bebé nace tiene una cabeza muy pequeña, cuando es adulto la cabeza es de otro tamaño. ¿Qué pasa con ese implante? O sea, ¿se mantiene en el mismo lugar? Sí, se mantiene. Porque la cóclea ya está desarrollada al momento de nacer. Entonces, o sea, no crece de tamaño. Wow. ¿Y tener un implante es casi como tener una audición normal? No, nunca una persona hipoacusia va a dejar de ser, una persona con hipoacusia va a dejar de ser hipoacúsica. Sí, obviamente los dispositivos auditivos lo que generan es una facilitación en la adquisición del lenguaje y el acceso al sonido, digamos, pero nunca se deja de ser hipoacúsico porque las dificultades persisten con el correr del tiempo. ¿Cómo es el tema de la diferencia de sonidos que se perciben con el implante colocado? Es decir, ¿se puede, por ejemplo, direccionar hacia la voz o se puede direccionar hacia la música? ¿La persona puede controlar eso? Hoy en día hay nuevas tecnologías que lo que permiten es, sobre todo, filtrar el ruido del ambiente y también, los nuevos dispositivos permiten conectar a los smartphones vía Bluetooth. Entonces, la persona puede usar el implante, el procesador en realidad, que es la parte externa del implante, como un auricular también, si se quiere. Y, por ejemplo, en las escuelas, vos recuerdo que una vez me habías contado que algunas personas por ahí van con micrófono y entregan ese micrófono al docente, ¿no? Así es, hay algunos micrófonos que son remotos, que se conectan vía Bluetooth a estos dispositivos, a los procesadores, entonces el niño recibe la voz del docente directamente en los oídos. ¿Puede pasar que una persona tenga como una saturación, o sea, una persona que por ahí nació con hipoacusia, se colocó en un implante, por lo tanto la naturalidad del sonido es un agente extraño y es mucha información? ¿Puede pasar que se sature? Sí, puede pasar que la persona sienta cierta fatiga auditiva. En realidad el implante coclear puntualmente está desarrollado para amplificar los sonidos del habla. Nosotros como seres humanos podemos escuchar entre 20 y 20.000 Hz, que es una barbaridad de frecuencias. El implante coclear recorta ciertas frecuencias, sobre todo en los extremos, y se enfoca en los sonidos del habla, porque es lo que nos interesa, que la persona pueda escuchar conversaciones y se pueda comunicar, esa es la prioridad. Pero si, por ejemplo, estamos conversando y yo tengo colocado un implante
y de fondo hay música. Ujú. Yo la música igual la voy a escuchar porque a veces pasa en una conversación que cuando estás, no sé, en un bar, vos te pones a conversar y te olvidás un poco de la música que está sonando. ¿Para una persona con un implante funciona de la misma manera? No, en general el procesador está diseñado y calibrado para que en determinados contextos se pueda filtrar el ruido del ambiente y se enfoque y se amplifique la conversación, que es lo que nos interesa. ¿Qué dificultades trae para una persona perder la audición cuando es chica? Digamos, una persona que nace sin audición o que la pierde. Una persona que la pierde, o sea, que tuvo en algún momento contacto con la audición y después la pierde por el motivo que sea. Por ejemplo, un bebé que nació escuchando y con el paso del tiempo tuvo alguna infección o lo que fuera y pierde la audición. Y en realidad depende también cuánta conciencia tenga ese niño. En general, la diferencia entre niños que pierden la audición de muy pequeños y tal vez adolescentes o adultos es la experiencia auditiva, digamos. Un adolescente o un adulto que ya tuvo experiencia de audición y perdió la audición con el correr del tiempo, obviamente que un implante o un audífono modifica esa recepción del sonido. Entonces hay también que charlar mucho con los pacientes y acompañar ese proceso de adaptación. Tal vez con un niño pequeñito que sí tuvo cierta experiencia pero no la recuerda, no le genera tanta incomodidad la diferencia entre un sonido más acústico y un sonido como el del implante que es más eléctrico. Cuando vos trabajás en el consultorio, ¿cómo haces? O sea, ¿cómo es una dinámica que vos planteás cuando llega un niño a una consulta? Bien, bueno, primero se hace siempre una anamnesis, ¿no? Porque hay un montón de factores que frente a un diagnóstico de hipoacusia tenemos que evaluar, que tienen que ver con ciertos hábitos, con antecedentes familiares, con cuestiones durante el embarazo y también con ciertos hitos del desarrollo que nos dan información, ¿no? Porque no es lo mismo un niño que viene con un diagnóstico de hipoacusia y respeta ciertos hitos de que se sentó a determinados meses o que empezó a comer en determinado momento, que caminó a determinada edad, que un niño que, por ejemplo, llega al año y todavía no se sienta, ¿no? Entonces necesitamos recopilar un montón de información primero. Y a partir de ahí, bueno, se determina cómo seguir. Dependiendo obviamente de la edad del niño, cambia ese abordaje. No es lo mismo un niño equipado a los meses o al año o a los 2 años que un niño equipado a los 6, 7 años. O sea que ahí juega un rol la plasticidad del cerebro, ¿verdad? Exacto, sí. Sí, los primeros 4 años son como fundamentales para el desarrollo del lenguaje oral. No quiere decir que un niño equipado después de los 4 años no adquiera el lenguaje oral, pero sí hay algo de la plasticidad neuronal que cuanto más pequeño mejor, siempre. El diagnóstico y el equipamiento. Y cuando vos trabajás con un niño en consultorio, ¿también trabajás con los padres? Así es. Con los niños pequeñitos, de hecho, trabajo con los padres adentro del consultorio, porque un poco mi trabajo se trata de enseñarles a estos padres, madres, padres, a que estimulen a sus hijos. Digo, los niños al fin y al cabo vienen al consultorio tal vez 1 hora, una vez por semana, y el resto del día están con padres, abuelas, cuidadores, mismo en el jardín. Entonces, nuestro trabajo consiste en coachear a todo este equipo, porque somos un gran equipo al fin y al cabo, para que puedan estimular a ese niño. Entonces trabajamos con los padres, inclusive niños que tal vez los padres trabajan mucho, entonces trabajamos con abuelos, abuelas, porque son con quienes pasan mayor tiempo durante el día, y también se habla con las escuelas, obviamente, para ofrecer ciertas estrategias a la hora de enseñarle a este niño en un espacio más formal. Una vez que un niño tiene el implante colocado, ¿cómo te das cuenta vos de qué sonidos percibe? Hay un test que nosotras en consultorio lo podemos hacer y los padres también, de hecho, se los enseñamos, que se llama test o prueba de Ling, que lo que hace es evaluar 6 sonidos del habla, partiendo de la ¿cuáles? Premisa M, U, A, I, S, Sh. Son esos 6 sonidos. Okay. Y partimos de la premisa de que si ese niño detecta esos 6 sonidos, puede escuchar todos los sonidos del habla. ¿Y puede diferenciar los agudos de los graves, por ejemplo? Depende. O sea, que los pueda escuchar no quiere decir que los pueda identificar o diferenciar entre sí. Eso ya es como un procesamiento más complejo y se necesita de laburo en consultorio y también de calibraciones de los dispositivos, claro. Porque una vez que se enciende el procesador, se necesita de ciertas calibraciones para que el niño llegue a una audición tal vez óptima. No es que a una vez encendido ya está, escucha como
idealmente queremos que escuche. Creo que lo más tremendo de lo que vos hacés, aparte de trabajar con niños, que es algo sumamente delicado, es que más allá de enfocarte en la audición, también te enfocás en el habla, porque obviamente toda la hipoacusia genera una distorsión en la forma de comunicarse. ¿Cómo haces ese trabajo? Digo, ¿tenés estrategias? ¿Trabajás por, no sé, repetición o haces juegos? Sí, se trata siempre, sobre todo con los niños pequeños, de generar un ambiente lo más natural posible, digamos, un ambiente que represente un juego que puede suceder en la casa, que puede suceder en el jardín. No trabajamos tal vez con tanta estructura con niños tan pequeñitos. Sí, una vez que tal vez están en el colegio primario y también hay ciertas áreas del lenguaje que hay que abordar con mayor estructura. Pero sí, la dinámica de la sesión es juego y obviamente durante ese juego nosotras las terapeutas vamos haciendo ciertas evaluaciones para tomar decisiones con respecto a los objetivos terapéuticos, porque no es, bueno, jugamos y vemos qué sale hoy. No funciona tan así. De hecho, es una terapia diagnóstica la que hacemos, porque todo el tiempo estamos evaluando no solo qué escucha, cómo escucha, sino también, bueno, cuál es el desempeño lingüístico y comunicativo de ese niño. Y ahí hacen juegos como, por ejemplo, sonido de los animales. Por ejemplo, sí, dependiendo del objetivo terapéutico se planifican las sesiones abarcando diferentes áreas, la comunicación, el lenguaje, el habla, la cognición, la audición. Entonces, dependiendo de los objetivos terapéuticos, armamos la sesión y tomamos decisiones. Y la idea de esa dinámica de la sesión es que sea un espacio de entrenamiento para los padres, en realidad. O sea, nosotras las terapeutas funcionamos un poco como guías para que los padres aprendan y puedan replicar las estrategias en el hogar. Padres, madres, cuidadores. ¿Vos trabajás antes o trabajás después de que se hace la cirugía del implante? Idealmente antes y después. Muchos pacientes llegan una vez ya equipados con audífonos o con implantes cocleares, entonces el trabajo empieza una vez con el equipamiento, pero sí previamente al equipamiento está bueno hablar con los padres, hablar un poco de las expectativas también, porque circula mucho hoy en día en Instagram, en TikTok, videos de niños que escuchan por primera vez y es todo mágico, y no están así todas las veces. Así. Entonces está bueno también hablar de expectativas, explicar un poco cómo va a ser el proceso, explicar cuál es el rol de los padres en toda esta ensalada de frutas de información. También entendiendo que son padres que están haciendo un proceso de duelo porque han recibido un diagnóstico de discapacidad, ¿no? Que no es un dato menor. Dentro del consultorio, ¿te manejás con lengua de señas? Lenguaje, perdón. Yo no uso lengua de señas, se utiliza y hay un montón de niños que necesitan la lengua de señas para comunicarse o para amplificar sus posibilidades comunicacionales, es decir, que tienen lenguaje oral pero también utilizan las señas, y creo que es un gran recurso si el niño lo necesita. Digo, la prioridad siempre es que se pueda comunicar. ¿Puede traer dificultades en el aprendizaje la hipoacusia? Depende de cuál es la causa de esa hipoacusia, porque, como te dije antes, en algunos casos hay componentes o patologías asociadas, entonces puede la dificultad en el aprendizaje estar relacionada con otra cosa que no es la hipoacusia exclusivamente. Sí, también puede pasar que por una hipoacusia o por un equipamiento tardío u otros factores el niño tenga que necesitar ciertos apoyos, ya sea porque va a una escuela común o a una escuela especial que también existen. ¿Por qué este trabajo lo hace una fonoaudióloga? Porque creo que todos asociamos la fonoaudióloga con no puedo pronunciar la R. Mirá, en realidad es loco porque tenemos que saber de un montón de áreas. O sea, si bien la carrera nos forma con una gran base, después obviamente es imposible abarcar todas las áreas de la fonoaudiología, entonces uno se va especializando, particularmente el área de habilitación o rehabilitación auditiva, porque depende de cuando venga ese niño, si es habilitación o rehabilitación, a la vez de diferentes patas, ¿no? Porque trabajamos con audiólogas, trabajamos con otorrinos, trabajamos con un montón de otros terapeutas. ¿Las audiólogas o audiólogos son los que colocan los implantes? No, los otorrinos colocan los implantes, digamos, y las audiólogas son quienes calibran esos procesadores. O sea que cada niño tiene como un trabajo integral de distintos médicos con los que debe como hacer un control. ¿Es sí, así? Sí, se arma como... equipo Claro. entre los terapeutas, los médicos y también las familias, que son ocupan gran parte de ese equipo terapéutico. Si bien no queremos convertir a los padres en terapeutas, sí queremos que estimulen a sus hijos, ¿no? Que es la prioridad.
¿Querés contarme alguna anécdota que tengas? Hace poco me pasó con un niño pequeño. Yo había necesitado hacía un tiempo conectar el procesador, su procesador de sonido del implante, a mi celular para investigar una cuestión. Y me pasó que un día yo estaba en el consultorio, en un momento libre, y me llega un audio de mi abuela. Entonces, cuando pongo play y me pongo para escuchar el audio, no se escuchaba nada, no sonaba. Entonces vuelvo a poner play, me lo pongo en la oreja, no sonaba el audio. Yo dije, bueno, mi abuela debe haber grabado esto mal, lo escucharé en otro momento. Y me abre la puerta este niño y me dice, Yara, te están hablando en mi cabeza. Así que nada, resulta que pobre niño estaba escuchando todo el mensaje de mi abuela, sí, ay, por favor, directamente en el procesador. Por favor, qué tremendo que es eso, ¿no? O sea, que puedan acceder desde el celular con Bluetooth al implante en la cabeza. Qué avanzada que... ¿Desde cuándo es el implante coclear? O sea, ¿cuándo nace esta tecnología? Las primeras pruebas son de 1960, 1970, 1980, alrededor de esos años. Pero bueno, la tecnología, digamos, se fue ayornando para que la cirugía sea más amable y también para que la parte externa, que es el procesador, facilite a captar sonidos a la hora de comunicarse, a la hora de filtrar los ruidos. O sea que es bastante reciente toda esta tecnología. Sí, sin dudas. Y sigue mejorando, digo. Salen nuevos modelos de procesadores todo el tiempo y está buenísimo porque tienen un montón de posibilidades hoy en día. ¿Y qué pasa con una persona adulta? Si una persona adulta pierde la audición y se quiere poner un implante, ¿puede funcionar o no funcionar? ¿Tiene posibilidades de recuperar la audición o no? En línea con esto también de la plasticidad del cerebro que hablábamos antes. Mira, depende en realidad de si de cuándo perdió la audición esa persona, depende de cuánto tiempo estuvo sin escuchar. Digo, no es lo mismo una persona que perdió la audición a los 15 años y decide equiparse a los 30 que una persona que lo pierda a los 15 y a los 16 ya está equipado, ¿sí? Entonces depende un poco. Y hablando de procesos, todo este tratamiento que tiene que hacer una persona con hipoacusia, ¿es gratuito? En Argentina, digamos, las personas con hipoacusia tienen un certificado de discapacidad o se tramita un certificado de discapacidad y eso les permite acceder a los dispositivos, a los tratamientos, obviamente dependiendo de un montón de cuestiones burocráticas y también de acceso a obras sociales prepagas, va a variar un poco los tiempos tal vez, pero se puede acceder sin problema. Para terminar, me gustaría saber un poco sobre el proceso de alta de un paciente. ¿Cuándo un paciente está listo para, no sé si es terminar la palabra, ¿no? Terminar el tratamiento o por lo menos, no sé, espaciar más las visitas al profesional? Y depende en realidad de cuándo comenzó, cuándo fue equipado. Hay niños que tienen el alta muy rápido y tal vez comenzando ya el colegio primario están de alta porque fueron diagnosticados, equipados tempranamente y tuvieron un buen desempeño terapéutico. Y hay otros niños que necesitan más tiempo, tal vez, de trabajar más estructuradamente el lenguaje, de trabajar ciertas áreas específicas del lenguaje. Varía y depende de un montón de factores. ¿Hay algo más que te gustaría comentar sobre lo que haces? No, que está bueno que sigan haciéndose estudios tempranamente, que la gente pueda acceder a los dispositivos. La verdad es que en mi experiencia cambia la vida acceder a un dispositivo auditivo y también la posibilidad de ser estimulado, ¿no? A través de ese dispositivo. Los niños son muy felices con sus audífonos, sus implantes, los aman, los nombran, les ponen stickers, así que nada, es un placer esta profesión. Gracias, Yaru. Gracias a vos.